Andrés Rocha, asambleísta por Madera de Guerrero, nos acompaña esta mañana. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y me confirma, está en nuestros estudios en Guayaquil. Bienvenido y buenos días. La Corte Constitucional puede aceptar medidas cautelares cuando hay la amenaza de violación de un derecho o de una garantía constitucional. El presidente de la República en la demanda solicitó que se dispongan medidas cautelares a fin, y dice él, y cito textualmente, de evitar y cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y evitar que se puedan ocasionar daños irreversibles dentro del ordenamiento jurídico. Y ahí citó algunos artículos sobre el proceso para aprobar una ley. ¿Cree usted que la Corte hizo bien en acoger ese pedido de medidas cautelares? Buenos días, Steph, y primero deseo a usted y a todos los televidentes un muy buen año 2012. Mire, igualmente, le voy a leer este tratado sobre derecho constitucional. No sé si la Cámara pueda enfocar. Caben medidas cautelares en control abstracto de constitucionalidad. Y le voy a leer en resumen lo que dice el documento. Dice, y póngase mucha atención, dice: la interposición de medidas cautelares es una potestad exclusiva de las denominadas garantías constitucionales. Alegar lo contrario comportaría una suspensión de una disposición normativa que se encuentra vigente y cuya constitucionalidad va a ser objeto de análisis. Luego dice, el efecto suspensivo, escúcheme bien, de una norma generaría una inseguridad jurídica, lo cual iría en contra del ordenamiento jurídico. Además, se debe considerar que las disposiciones normativas que forman parte del ordenamiento jurídico gozan de una presunción de constitucionalidad. Más adelante dice, conceder medidas cautelares revelaría un pronunciamiento anticipado del organismo que va a revisar la constitucionalidad de dicha norma. La finalidad de estas medidas, las cautelares, debe ser para evitar o cesar la amenaza o violación de derechos reconocidos en la Constitución, esos derechos subjetivos, los del ciudadano, que se resumen en violación a los derechos del debido proceso o los derechos humanos. Pero, Estefi, esto no lo dice, pues, Jofre Campaña, no lo dice Jorge Zavala, no lo dice Rodríguez Vincent, lo dice Roberto Brunis y Ruth Ceni en el Pleno de la Corte. Es un pronunciamiento de la Corte Constitucional hace aproximadamente, si no me equivoco, un año, en una sentencia en que se pedía medidas cautelares en contra de una ordenanza, que es un acto normativo también, en la ciudad de Quito. Sin embargo, hoy en día, el mismo Roberto Brunis y la jueza constitucional Ceni, dicen todo lo contrario. ¿Y qué es lo que han dicho? Dictan una medida cautelar contra una norma vigente que va a ser analizada, con lo cual ya han anticipado criterios, y no me sorprende. Le dicen a la Asamblea que incumpla sus funciones propias y que no envíe directamente al registro oficial, y le dice al director del registro oficial que no puede publicar o tiene que abstener de publicar. Expliquemos por qué es importante este cambio entre que la ley de la Asamblea, la ley orgánica de la función legislativa, pueda ir directo al registro oficial o que tenga que ir al veto del presidente. ¿Cómo afecta en la independencia de la Asamblea? Si me permite preguntarle antes, por favor, ¿cómo afecta en la independencia de la Asamblea el que en su propia ley la propia ley pueda estar sujeta a cambios hechos por el propio presidente de la República cuando hay temas de fiscalización que se están tratando dentro de esa ley? Bueno, usted ha dicho el principio por el cual durante toda esta vida republicana y democrática del Ecuador, todos los expresidentes jamás han vetado la ley orgánica de la función legislativa, más allá que ingresaba al Ejecutivo, el Ejecutivo la sancionaba y le enviaba directamente a publicar el registro oficial, por delicadeza, por ética, por un asunto de división de funciones, justamente por la ética o por esa obligación moral de que si ahí están las normas que van a ser relativas a una función primordial de la Asamblea, que es fiscalizar, no meterle mano del Ejecutivo. Es un principio universal, constitucional, por cierto. Entonces es la razón por la cual Cordero, los legisladores del país, la pusieron esta vez expresamente como segundo inciso en el artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No solamente que, como hace un rato también lo sostuvo Lenín y varios medios lo han mencionado, y esto es público y notorio, no solamente que en junio se aprobó esta ley del 2009, sino que en octubre y noviembre del 2009 nuevamente se hicieron reformas y ahí no pasó absolutamente nada.
Pero, ¿qué es lo grave aquí, Steffi? Quiero volver al tema anterior. Independientemente de que la Corte Constitucional tiene la vía constitucional y el demandante tiene la vía constitucional de revisar ese artículo, lo terrible, lo grave es cómo se maneja esta Corte que la han denominado la Corte Cervecera, con honrosas excepciones, porque no me gusta generalizar. He demostrado con documentos cómo en un momento la Corte Constitucional y estos dos miembros habían dicho que era un horror dictar medidas cautelares contra norma expresa y vigente, que eso incluso anticipa un criterio, y cómo hoy opinan distinto. Entonces yo le pregunto a usted, Steffi, le pregunto al país, ¿usted cree que esta Corte Constitucional es proba? ¿Usted Ahora, cree que esto garantiza un fallo justo? Déjeme terminar la idea. Un fallo justo. ¿Usted cree que esto garantiza total imparcialidad de que los ecuatorianos vayamos a ver si esa norma es inconstitucional o no? Por supuesto que la respuesta es obvia, que no. Y ese es el problema. Bueno, y en efecto, en algunos otros casos la Corte se ha pronunciado y ha dicho que tiene 900 causas por resolver, y en casos como este se pronunció en 7 días, en efecto, luego de que se presentó la demanda por parte del presidente Correa. Pero el presidente en la demanda decía, se basaba en algunos artículos de la Constitución, como el artículo 137, que dice que aprobado el proyecto de la Asamblea hay que enviar al presidente para que lo sancione o lo objete de forma fundamentada. Y hay asambleístas de Alianza País, ya los hemos escuchado decir que, bueno, hay la supremacía entre la Constitución y la ley, y que la Constitución dice que tiene que ir al veto todos los proyectos de ley. ¿Por qué en situaciones anteriores se han basado únicamente en el artículo 63 de la ley y han publicado directamente en el registro oficial sin que en ese entonces se haya hecho diferencia de lo que decía la Constitución, que por cierto el artículo y la ley lo aprobó el congresillo con mayoría de Alianza País? Habría que preguntarle o transmitir su pregunta al legislador y presidente de la Asamblea, el arquitecto Fernando Cordero, que es el gran, podría yo decirlo, el gran, o el que inaugura esta jurisprudencia legislativa, o quien la puso esta vez redactada, porque le digo una cosa, y lo repito, si usted revisa la forma como se ha manejado este tema, en la vía republicana siempre ha sido, nunca ha habido veto del presidente, siempre ha habido esa costumbre legislativa, que, repito, el presidente Cordero la puso por escrito, y que en la práctica la mandaba directamente al registro oficial. Es decir, lo que en la práctica siempre se hizo, lo institucionalizó Fernando Cordero. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver, incluso como el caso de Mauro Andino, pasar de buen jurista a buen sofista, ¿no? Aquí usted ve, si usted lo escucha a Mauro Andino, me parecería que no estuviera incluso de acuerdo con el presidente de la República, pero actúan de forma distinta en la Asamblea. Ahora, la Corte aceptó las medidas cautelares del 22 de diciembre y a ustedes se les comunicó hace 2 días, del 27 de diciembre. ¿Cómo califica usted la actuación del presidente de la Asamblea? Porque en efecto le responde una carta al director jurídico de la Corte Constitucional y le dice que se permita sustentar la constitucionalidad del inciso 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que servirán de insumo para la contestación de la demanda dentro del término previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero el presidente de la Asamblea podía pedir en el plazo de 3 días la revocatoria de esas medidas cautelares. A ver, Steffi, ese documento lo dirige Fernando Cordero al director jurídico de la Asamblea, porque de paso, para que el país conozca, el presidente Cordero está obligado por la Constitución y la ley a defender la constitucionalidad del artículo. Entonces, por eso es que el presidente Cordero se encuentra atrapado en un dilema, como siempre. O cumple con la ley, cumple con la Constitución, o accede al capricho del presidente Correa y de esta Corte Constitucional. Él tiene que defender, y está obligado a defender, la constitucionalidad y a pedir la revocatoria de las medidas cautelares, que, repito, son ilegítimas, inconstitucionales e ilegales. ¿Qué va a pasar ahora? La Corte acepta medidas cautelares, pero no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 62. Correcto. ¿Qué tiene que pasar ahora entonces en la Asamblea del artículo 63 si es que no puede ser publicado en el registro oficial en caso de que lo aprueben, pero tampoco se ha dispuesto lo contrario, es decir, que vaya al veto del presidente? Queda prácticamente en suspenso el tratamiento de la ley de la Asamblea. En este momento, dado a esta, yo diría, barrabasada constitucional,
estamos en un momento suspendido, debería estar suspendido el debate hasta que la Asamblea también se defienda y exija, como yo le exijo respetuosamente al presidente Cordero, que exija que se revoque esta payasada y esta mamarrachada que ha hecho la Corte Constitucional para variar. Pero, Estefi, es bueno que los ecuatorianos conozcan algo. ¿Por qué llegan a este tipo de recursos? ¿Por qué hacen esto? Hay dos cosas por las que la oposición está peleando en la Asamblea. Devolverle algo que es propio, natural de una legislatura, que es fiscalizar. Así como se legisla, también hay el proceso de fiscalización. No puede ser posible que una comisión, en donde hay mayoría oficialista, decida lo que tiene que decidir el Pleno, que son los juicios políticos. Cuando una comisión hace un informe para el Pleno, hace para que el Pleno decida, es el Pleno, la máxima autoridad o la máxima voluntad o la expresión de la voluntad del Parlamento, la que hace una ley. Bueno, lo propio en la otra materia, en la otra función, la de fiscalización, es propio que sea el Pleno el que decida si inculpa a un ministro de Estado o lo absuelve. Y lo otro es natural de cualquier organismo colegiado, de las compañías mercantiles, de las organizaciones u organismos no gubernamentales y de los gubernamentales también, y de cualquier parlamento del mundo, que con la mayoría absoluta de sus integrantes puedan obligar al presidente del organismo a convocarse o autoconvocarse con los puntos establecidos a tratarse. Eso también está vedado a los asambleístas. Y eso es lo que quieren evitar. Me queda un minuto, pero quiero terminar preguntándole sobre las reformas a la ley electoral que se aprobaron también en la Asamblea y dentro de ello el que las elecciones de parlamentarios, de asambleístas y presidentes sean de manera simultánea. Ustedes estaban a favor de eso en un principio, en un proyecto. ¿Cree que beneficia al país el que, una vez que ya los partidos, los movimientos hayan seleccionado o hayan sido escogidos ya sus asambleístas para segunda vuelta, no tengan que buscar definición de sus posturas a favor o en contra del candidato mayoritario o de oposición en ese sentido? Nuevamente los sofistas de ese país. La propuesta, que era perfectamente debatible y conceptual, era sobre un artículo: si se eligen los asambleístas en primera vuelta o se eligen los asambleístas en segunda vuelta. Yo particularmente en un asunto conceptual tengo mi posición, así como lo dije en una entrevista, el doctor Pinargote tiene en su tesis doctoral la posición contraria. Pero de eso debatible, sobre un artículo, han insertado una serie de cosas preocupantes y que el país debería darse cuenta que están apuntando a trastocar la voluntad popular. Le pongo dos ejemplos. Lo primero, ¿cómo es posible que pongan que solo podrá haber conteo de votos cuando exista el 1% de inconsistencia? Es decir, que hay una diferencia entre los sufragantes, hay X cantidad de votantes, pero hay más votos. Yo quisiera ver este documento, enseñar este documento. Si usted ve... Pero antes, asambleísta, si me permite, porque me queda un minuto y quiero insistir en el tema que yo le estaba preguntando. ¿No cree que el hecho de que se haya aprobado y que ustedes de hecho lo respaldaban, el que las elecciones sean simultáneas entre presidente y asambleístas, hace que movimientos como Madera de Guerrero, por ejemplo, como que Jaime Nebot, por ejemplo, ya no tenga que definir su posición en contra o no del candidato Correa en caso de que siga siendo candidato, porque total ya sacó sus asambleístas en primera vuelta? Bueno, una cosa es compartir ese concepto y otra cosa es, repito, Estefi, todo lo que ha insertado, porque quisiera decirle que son las cosas terribles que están poniendo. Ellos, en cambio, se ajustan a las circunstancias. Pero por estos motivos, las atrocidades que han impuesto, es que nosotros estuvimos en contra de este Código de la Democracia, porque somos consecuentes con respetar el bien más sagrado en una elección popular, que es la voluntad del pueblo. Pero si introducen normas como que, por ejemplo, no hay conteo manual o no hay apertura de urnas si el 1% de la inconsistencia numérica, según ellos, no afecta, cuando le puedo fácilmente demostrar que eso de ahí puede significar 12.000 votos, que claramente en una pregunta, en una consulta puede determinar si gana el sí o gana el no, o si entra un legislador o no entra un legislador. Esos son los temas importantes, como lo que se decía hace un rato en la entrevista de Mauro Andino, que el presidente goce de que pueda ser candidato y a la vez presidente de la República, utilizando ¿qué cosa? Todo el aparataje del Estado en beneficio de su candidatura. No se diga del avión presidencial que lo lleva a varias provincias. Son temas dentro de la ley electoral que lo podemos debatir también en otro momento. ¿Qué es lo que debe preocupar y lo que nos ha llevado a que vayan a trastocar la voluntad popular? Son algunos temas que preocupan. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros.